Bueno, buenas tardes, buenas noches. Quería empezar un devocional que vamos a comenzar a hacer de parte de nuestra iglesia una vez a la semana. Y lo importante de hacer este tipo de estudios, de devocionales, como ustedes lo quieran llamar, porque nosotros a través del estudio y la palabra podemos ir creciendo, podemos ir haciendo una vida eh, un poco más acorde a lo que Dios nos pide, Dios nos manda. Entonces, vamos a iniciar con esto. Es la primera vez que lo hacemos y espero que salga bien, espero que les guste. Este, y vamos a comenzar. Siempre es lindo pedir la dirección de Dios y orar, hablar con el Señor y decirle, Señor, te pido por favor que me ayudes, porque a veces no nos sentimos lo suficientemente seguros, sobre todo porque vamos a hacer algo tan importante y tan comprometido como es hablar la palabra del Señor. Y dura cosa es para el hombre que no lo hace correctamente, porque estás representando ni más ni menos que a nuestro Señor creador. Así que bien, vamos a comenzar y los invito a que busquemos una Biblia para los que la tienen, y para los que no tienen, no la tienen, no importa, yo la voy a leer, pero lo lindo sería que pudiéramos compartir una Biblia, ¿no? Así que bien, espero que para aquellos que no son de la iglesia y se unen a este momento, sea de bendición. Ese es el anhelo principal que tenemos mi hermano Alejandro y yo, de poder hacer esto. Así que les invito a que inclinemos nuestros rostros y pidamos dirección a nuestro Dios. Señor bendito, te damos las gracias por la posibilidad de poder estar en este momento compartiendo, Señor, con todos aquellos que quieran ver esto. Que tú, Señor, nos ilumines, nos des sabiduría y que toques, Señor, el corazón de aquellos que puedan ver y si es tu voluntad, Señor, dale sabiduría en lo alto y que seas tú quien habla, Señor, y no yo. Gracias, mi Señor, por todo lo que tú haces día a día por cada uno de nosotros y por el tema que se va a tocar, Señor, que tú seas el objetivo principal de todo esto que hacemos. Por Jesús te lo pedimos, Señor, te agradecemos desde ya. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el título de lo que vamos a comenzar se llama El llamado de Dios. El llamado de Dios. Tiene un propósito por el cual yo elegí este título, porque detrás de lo que vamos a ver ahora, eh, ha habido una serie de sucesos, de hechos, en los cuales nosotros, sobre todo con Alejandro, hemos querido hacer esto, ¿no? Así que vamos a comenzar y yo te pido muy encarecidamente de que prestes mucha atención y que si tienes una Biblia a mano, vayamos al libro al segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer del 8 al 11. Dice la palabra: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio.
del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Y volvemos al 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Cuando uno empieza a estudiar la palabra y empieza a transitar la vida cristiana, no lo hace porque uno un día dice, bueno, me voy a ir a una iglesia, voy a empezar a congregarme y bueno, voy a empezar a hacer una vida acorde a lo que un cristiano entiende por hacerlo. Tiene que haber un llamamiento previo. De hecho, yo nunca lo hubiera hecho si no hubiese sentido ese llamado. Y ese llamado puede venir de muchas maneras. Y uno se pregunta, ¿qué es un llamamiento? Y bueno, un llamamiento es cuando capta a Dios nuestra atención en un momento determinado de nuestra vida. Entonces, cuando estamos nosotros viviendo nuestra vida y tenemos nuestros acontecimientos diarios, por ejemplo, el trabajo, el estudio, en nuestro hogar, en nuestras familias, una vida normal como de cualquiera, pero un día sentimos de que algo cambia, hay algo que dentro nuestro nos está pidiendo un cambio, si se quiere, o está pidiendo que nosotros empecemos a buscar cosas que antes no teníamos muy en cuenta. Entonces, es cuando Dios empieza a obrar y a trabajar en nuestras vidas. Y de hecho, por ejemplo, en este momento, si tú no perteneces a una iglesia y estás viendo este video, puede ser un llamamiento. Entonces, es ahí cuando nosotros necesitamos estar atentos. Y a veces sin estar atentos, el Señor nos va a llamar la atención. Entonces, vamos a seguir desarrollando esto y vamos a dividir este llamamiento, porque este llamamiento se divide en tres categorías. Este primer video que vamos a hacer, vamos a hablar primeramente del primer llamamiento, me parece que es el más importante, porque sin este llamamiento no vendría la sucesión luego de llamado. El Señor va haciendo nuestra vida, es un proceso de hecho, y a medida que nosotros vamos desarrollando ese proceso, el Señor va haciendo otro tipo de llamados, un poco más profundos, un poquito más fuertes, si se quiere, ¿no? Así que vamos a leer ahora en el libro en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Yo voy a buscar acá, Mateo capítulo 11. Vamos a ver el versículo 28. ¿Qué nos dice el versículo 28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un llamado, en este caso, cuando estamos atribulados con preocupaciones y buscamos este reposo, esa paz, ese refrigerio para nuestra alma, para nuestro espíritu, y necesitamos eso que nadie nos puede dar en esta vida. Solamente el Señor, y es un llamado que Él hace a través de esta palabra, de este versículo, de estos versos. Vamos a ir ahora al libro de Lucas, vamos a ir viendo las diferentes lugares donde la palabra, el Señor nos llama, y de diferentes maneras, de diferentes formas, diferentes modos de hacer lo que tiene nuestro Señor. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 5, versículo 32. ¿Qué nos dice en el 32? Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí nos empezamos a asomar un poquito a lo que se refiere al primer llamado. El primer llamado es para salvación. El primer llamado es para salvación. Dios nos ama. Esto es algo que muchas veces lo escuchamos, pero ¿cuánto nos ama
el Señor. Vamos a ir ahora, a medida que yo vaya introduciéndome cada vez más en este tema, vamos a ver de qué manera Dios nos llama, nos ama, perdón. Y vamos a ir ahora, vamos a buscar seguir leyendo el versículo, porque no quiero quedarme con dos o tres. Quiero realmente ilustrarles con la palabra que realmente Dios nos está llamando. Vamos a ir a primera de Timoteo. Vamos a volver a Timoteo. En este caso vamos a ir a la primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. En el versículo 12 dice la palabra: pelea la buena batalla en la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, a la cual asimismo fuiste llamado. Vamos a ir ahora a... No, hasta acá voy a darles versículos en los cuales el Señor nos está mostrando que nos llama. Y yo te quiero mostrar con la palabra que Dios nos llama. Ahora, ¿cuál es el tipo de llamado que el Señor nos hace? Es un llamado al cual Él está viendo nuestros riesgos, está viendo que nuestra vida se pierde, en cuanto a que dice la Escritura que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice que Él nos da la salvación. Pero por medio de Cristo es que nosotros logramos a tener esa salvación. Cuando una persona empieza a acercarse a lo que dice la palabra, la buena doctrina, Dios nos empieza a mostrar que estamos corriendo un riesgo muy grande. Y es de que Dios no nos trae a este mundo, Dios no nos da la vida para que vengamos a este mundo a disfrutar de placeres, de viajes, de muchas cosas que el mundo nos ofrece, pero que dice que todo lo que hacemos en esta vida es todo vanidad. Dice que es todo para nosotros, es todo yo. Cuando Dios nos está diciendo de que ese camino y esa forma de pensar es equivocada. Tenemos propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero si nosotros no buscamos ver cuál es la voluntad de ese Dios que nos crea, ese Dios creador que es Jehová, nosotros no podemos siquiera empezar con esa obra que él quiere para todos nosotros. Entonces, entendiendo Dios de que estábamos en serio riesgo de que nuestra alma se perdiera, dice el Señor que hay una condenación para aquellos que no quieren saber nada con Él. Dice que, por ejemplo, hay un cielo y hay un infierno. El cielo es para todos aquellos que abren su corazón y permiten que Cristo Jesús, como Señor y Salvador, ingrese en nuestro corazón, y nosotros por este sacrificio que Él luego va a hacer en la cruz, y tan importante la cruz para los cristianos, nosotros podemos tener salvación. No por obras, dice la palabra, sino porque es un regalo que Él nos hace. Y yo recién te decía de que Dios nos amó de tal manera nos amó el Señor, de que Él entregó a su único hijo, que es Jesús, y dio su vida para que todos aquellos que puedan creer en Él no sean condenados. Te voy a dar una pequeña ilustración para tratar de que puedas entender cuál fue la función y cuál fue la idea de Dios por medio de Jesús de que el hombre se salvase. ¿Por qué dice que nosotros teníamos que salvarnos? Porque dice que cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, toda la descendencia que somos nosotros, dice que se perdieron en el pecado, estaban condenados porque veníamos con un pecado original, ya veníamos desde nuestra cuna cargando con eso. Por ejemplo, date cuenta que cuando a un niño, a un bebito, a una criaturita muy pequeña, tiene ya una tendencia de egoísmo, de caprichitos, tiene una pequeñita dosis de maldad cada niño. Y le tenemos que estar enseñando que eso está mal y que no se hace. Y le tenemos que enseñar, sí, que como que no viene incorporado, que está bien. Por ejemplo, compartir, de que sea obediente, de que sea un buen niño.
Entonces, ahí ya empezamos a ver que desde muy pequeñitos ya venimos con esa maldad, con ese pecado, dice la Biblia, que es, y ese es el pecado que a nosotros nos condena. Entonces dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice, más la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Dice también la palabra, porque no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra, bajo el cielo, que no sea el de Cristo Jesús. Entonces, ahí el Señor nos empieza a mostrar y nos quiere dar la posibilidad de que podamos tener comunión con Él por medio de la salvación. Y yo te decía de que hay un ejemplo que yo generalmente me gusta dar porque está bastante lindo lo que te voy a comentar. Dice que la palabra que todos nosotros, nuestras mejores obras, lo que nosotros consideramos de que es bueno en nosotros, dice que ante los ojos de Dios son trapos de inmundicia. Está la santidad de nuestro Dios, sus estándares son tan altos que lo mejor de lo mejor de lo mejor que nosotros podemos hacer es chato. Entonces dice que cuando nosotros queremos agradar a Dios por medio de nuestras obras, dice que para eso un trapo de inmundicia. No alcanzan a cubrir lo que nosotros desearíamos. Entonces dice que nuestro pecado mancha esta situación, estas vestimentas que tenemos nosotros, esos trapos de inmundicia. Y dice que cuando Cristo Jesús vino a la tierra, dice que fue el mismo Dios que se hizo hombre. Tenía las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y él hizo una vida que duró 33 años en esta tierra. Y durante esos 33 años jamás pecó. Fue perfecto, irreprochable, irreprensible. Entonces, metafóricamente habla de que él estaba vestido de lino, limpio, blanco y puro, porque no tenía acciones en las cuales le manchara esa vestimenta. Entonces, él en un momento dado que se transfigura Jesús, le aparece, se transfigura delante de sus discípulos, una voz en la nube le dice a los que estaban presentes, este es mi amado en quien yo tengo complacencia. De todo lo que él os dijo. Estaba hablando de la santidad de Jesús. Entonces, Jesús hizo esa vida perfecta. Y cuando llega el momento de afrontar el juicio, el injusto juicio que se hizo delante de los fariseos, él fue condenado a morir en una cruz. Fue acusado, inclusive se inventaron cargos contra él, y fue lo más injusto que puede haber sucedido en esta tierra, porque la persona más justa de este mundo era enjuiciada por los hombres más injustos, los más pecadores, y ellos condenaron a Jesús por ser lo que era, santo, 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 como dice la Escritura. Entonces, él va a la cruz. No era necesario que fuera a la cruz, porque si en la cruz no hubiera habido redención de pecado, no hubiera habido ese derramamiento de sangre que era necesario por el sacrificio del Cordero de Dios. Entonces, cuando Él es sacrificado en la cruz, yo veo esto por medio de la palabra, yo entiendo de que Él está haciendo un sacrificio, un autosacrificio por mí, por amor a mí, y que yo tomo este sacrificio como genuino y lo creo. Estamos haciendo un acto de fe, que es la fe lo que impulsa la misericordia de Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Jesús, por medio de ese sacrificio que hizo, dijo, dame tus trapos de inmundicia y toma mi vestimenta de lino blanco, limpio y puro, y colócatelo aquí, y dame tu pecado que yo me lo voy a poner. Y él cargó con mi pecado. Cuando él cargó con mi pecado, fue la cruz, era el lugar, el madero de tormento, donde él iba a ser sacrificado, iba a dar su vida. Ese lugar era mío. Y él lo toma. Cuando él lo toma, a mí me hace justo, porque está tomando mi lugar. Y yo estoy tomando el lugar de Jesús. Muchos no lo entienden. Muchos no pueden comprender semejante amor. Inclusive a nosotros nos cuesta entenderlo. Pero esa es la gracia
Esa es la misericordia de Dios que tiene para con su creación, sus hijos. Dice que puede hacer esto. Nosotros somos constituidos como hijos de Dios, pero por creer simplemente que Él dio su vida por mí. Y ahora yo, vestido de blanco, limpio, un lino limpio, blanco y puro, Dios me ve como su hijo amado y dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Cuando yo digo esto y cuando yo recuerdo esto, el corazón se me parte porque ahí yo puedo tener una pequeña, mínima noción del gran amor que Él tiene por mí. Y ese acto es lo que comienza a enamorarme de mi Señor. Ahora Él está con toda mi inmundicia, y también la inmundicia de cada uno de los seres de este mundo, que pueden creer en Cristo Jesús, su iglesia. Y toda la ira de Dios cae sobre Jesús. Y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo no lo va a abandonar si un Dios santo y justo y puro no puede estar en contacto de semejante aborrección como es un hombre cargado con el pecado de la humanidad? ¿Entiendes esto? Él se hizo pecado por mí. Entonces, lo que yo estoy haciendo en este momento es presentándote el Evangelio del Señor Jesús. Cuando Él comenzó su ministerio en la tierra, dijo una cosa, que era lo primero que empezó cuando Él empezó a hablarle a otros. Decía, arrepentidos de vuestro pecado y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos está al alcance de la mano. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Lo que te acabo de exponer. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado su Hijo unigénito para que si tú crees en Él no seas condenado, mas tengas vida. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas. Que Cristo dio su vida por ti y por mí, para que estemos salvos. Entonces, el primer llamamiento, el Señor te lo está haciendo en este preciso instante. Está usando a este hombre que vive exactamente igual que tú, para que tú puedas levantar tu mirada al cielo y decirle, heme aquí, Señor, ¿qué quieres? Pero para esto es necesario creer. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es creer que Él murió por mí en la cruz. Este es el primer llamamiento que el Señor nos hace. La próxima semana vamos a comenzar el segundo llamamiento, que es tan importante como este, pero yo creo que este es el que inicia una vida extraordinaria, maravillosa, que es la vida cristiana. Es una vida en la cual nosotros hemos conocido a Cristo y dice que somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que ese es el primer llamado que Dios nos hace. Yo te hago una pregunta. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer ante esta situación en la cual Dios, dice la Escritura, estoy parado a la puerta, llamo? Si alguien oye y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. El Señor nos llama. Y en ese llamado es que nosotros empezamos a buscarle y dice que Él nos va a dar bendiciones no porque las merezcamos, sino porque nos ama. Así que la invitación está hecha y te llamo en esta hora. Espero que puedas responder ese llamado. Muchas gracias, que Dios te bendiga y la semana que viene vamos a compartir y vamos a seguir con este. Chao, buenas noches.